el tema que nos trae hoy aquí y sobre el que pretendo haceros una breve, bueno, más que breve, una exposición o conferencia, es el relativo a las nuevas formas de discriminación en el puesto de trabajo. Verán, en la actualidad están apareciendo nuevas manifestaciones en el terreno de la discriminación que son necesarias analizar tanto desde un punto de vista legal como judicial. ¿Por qué? Porque si bien la protección por discriminación tiene ya una larga trayectoria de regulación en distintas circunstancias concretadas en el ordenamiento jurídico, pues por ejemplo en materia de discriminación por razón de sexo, discapacidad, orientación sexual, religión, etcétera, aparecen algunas novedosas manifestaciones de discriminación que, son necesarias, que es necesario regularlas porque combinan la concurrencia de distintas circunstancias protegidas. Entonces, de forma, digamos, menos teórica o menos enrevesada, la cuestión que vamos a abordar hoy es cómo se conjuga esa, o sea, qué sucede cuando existen varias circunstancias discriminatorias y qué protección ofrece nuestro sistema jurídico. En concreto, vamos a centrar la discusión de hoy en el género y en la discapacidad. ¿Por qué en estas dos circunstancias? Pues verán, porque con el paso de los años, tanto el género como la discapacidad han conseguido hacerse un hueco en el marco de la protección legal. Ambas están reguladas tanto en el ordenamiento jurídico español como a nivel europeo e internacional, pero su confluencia, que es lo que apuntaba la profesora Espuña al inicio de la exposición, es decir, cuando aparecen las dos en una persona, cuando están esas dos circunstancias presentes en una persona, es decir, una mujer que tiene discapacidad, claro, la gran pregunta que nos hacemos desde un punto de vista tanto teórico como práctico legal es: ¿qué protección ofrece el sistema ante estas situaciones? Porque si ya de por sí el hecho de que sea una persona de un sexo determinado, concretamente mujer, o una persona que ostente una discapacidad, ya puede partir de una situación de desventaja en algunos escenarios, claro, ¿qué pasa cuando confluyen las dos? ¿Qué pasa cuando existen ambas? Y esa es un poco, digamos, la idea de mi presentación. Entonces, para ello, la estructura que voy a seguir es básicamente, vamos a hacer una primera visión sociológica, una primera visión con cifras y estadísticas a propósito de por qué es importante la protección del género y de la discapacidad. Y a continuación veremos qué vías de implementación en el marco legal ha ofrecido el sistema para proteger esas circunstancias. Es decir, cuál es el marco jurídico de la discriminación múltiple, que es la denominación técnica que recibe aquellas situaciones en las que existen dos circunstancias o más protegidas por la normativa en materia de discriminación. Y a continuación también os intentaré dar una visión judicial sobre qué han dicho los tribunales ante este tipo de situaciones, ¿vale? Por lo tanto, la idea es una primera aproximación sociológica, un segundo nivel, digamos, ya más técnico-jurídico o técnico-legal, y, en tercer lugar, una visión judicial más práctica, más cercana, para ver, he seleccionado dos supuestos en los que, como verán ustedes, existe una protección por parte de los tribunales y han dicho algunas cosas interesantes que no quiero perder la oportunidad de trasladarla en esta sesión. Bien, por lo tanto, empezamos por el principio. Cuestiones sociológicas a propósito de la necesidad de regular la protección del género y la discapacidad. En otras palabras, ¿por qué es importante la protección del género y de la discapacidad? Bien, yo creo que es por todos sabido, pero si no, voy a un poco a introducirlo. Vamos a empezar un poco por la discapacidad. La situación de discapacidad presenta una estigmatización social que, afortunadamente, a lo largo de los últimos años se ha pretendido compensar. Sin embargo, esa situación de desventaja de inicio de la que parten las personas con discapacidad
no ha acabado de arrancar, pese a que hace unos años se aprobó y ratificó la denominada Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue un texto tremendamente importante por la implementación del denominado modelo social de la discapacidad, es decir, un modelo jurídico en el que lo que pretende el legislador es adaptar las estructuras sociales para que las personas con discapacidad, o mejor dicho, las circunstancias personales de cada uno de nosotros y de nosotras, sean las que sean, no interfieran en nuestra participación efectiva en los espacios sociales más importantes, pues por ejemplo en el empleo, en acceso a la justicia, en distintos escenarios o esferas sociales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la discapacidad es un espacio que requiere protección. Se ha aumentado en los últimos años, pero requiere protección. Y hay una muestra especialmente interesante que les he traído en esta presentación, en la que, como pueden observar, las cifras de empleo de las personas con discapacidad respecto a las personas sin discapacidad son especialmente ilustradoras de esa situación de desventaja o de esa situación desfavorable que sufre este colectivo. Concretamente, como pueden observar, en materia de tasas de actividad y de empleo del 2019, que es los últimos datos que ha publicado la serie El empleo de las personas con discapacidad del INE, del Instituto Nacional de Estadística, arrojan unas cifras que son muy significativas. Verá, la tasa de actividad en el caso de las personas con discapacidad es de un 34% frente a un 77% de las personas sin discapacidad, y en el caso de la tasa de empleo, las personas con discapacidad ostentan un 26% o un 25,9% de tasa de empleo frente a un 66,9%. Esa imagen también se observa, si bien en menor medida, en el caso de la tasa de paro, en la que las personas sin discapacidad tienen una tasa más reducida de paro y las personas con discapacidad una tasa un poco más aumentada, ¿no? De ese 23,9% es, en mi opinión, bastante significativo. Bien, como podemos ver, la foto, la perspectiva de la discapacidad requiere una especial protección en el ámbito del empleo. Sin embargo, cuando además de tener la circunstancia de la discapacidad, añadimos una capa más de profundidad, que es la propia que se deriva del género o del sexo, ahí encontramos que la foto es aún más reveladora, y más reveladora quiero decir de la necesidad de protección. En concreto, en el caso de las personas con discapacidad de sexo femenino o las mujeres con discapacidad, encontramos que el volumen de contrataciones que se ha realizado a ese colectivo en el año 2016 es sensiblemente inferior respecto a las personas de sexo masculino o hombres con discapacidad. En concreto, como pueden observar en este gráfico que les traigo, cuya fuente es el Observatorio Estatal de la Discapacidad, se puede observar cómo el volumen de contrataciones de los hombres con discapacidad asciende al 61,1% y el volumen de contrataciones en el caso del sexo femenino se acerca al 40%. En consecuencia, hay una diferencia significativa que pone de relieve la necesidad de protección frente a este colectivo específico. La situación es especialmente grave. ¿Por qué es especialmente grave? Porque estamos hablando de que tenemos una cifra de 810.200 personas, mujeres con discapacidad, cuya tasa de empleo asciende al 25,1%, es decir, no llega ni al 30%, y cuya tasa de paro se acerca al 25%. En consecuencia, la necesidad de ofrecer una protección frente a estos colectivos especialmente desfavorecidos por dos circunstancias es necesaria. Por lo tanto, ante esta circunstancia, ¿qué respuesta legal ofrece nuestro sistema? Es decir, ¿cuáles son las herramientas o los instrumentos que han prestado atención? Ya no voy a decir especial atención, porque como verán, la normativa no ha profundizado demasiado en el fenómeno de la discriminación múltiple, pero vamos a ver un poco ahora de forma global qué instrumentos han dicho alguna cosa a propósito de la discriminación múltiple, es decir, de la existencia de dos o más circunstancias protegidas que se consideran discriminatorias.
Empezamos por el marco jurídico internacional. Ya les avanzo que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice alguna cosa en su artículo 6. A nivel europeo, la Directiva 2000/78 también apunta a algún detalle a propósito de la necesaria protección en uno de sus considerandos. Y por último, a nivel español, tenemos la Ley Orgánica 3/2007 y el Real Decreto Legislativo 1/2013, que son respectivamente las normas de protección en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres y en materia de discapacidad. Bien, un poco a nivel general, porque tampoco quiero hacer una presentación excesivamente técnica, porque soy consciente de que hay personas en la sala que no son juristas o que no tienen una formación específica jurídica. Simplemente detenernos en qué han dicho alguna de estas normas. Bien, empezando por el nivel internacional, ¿no? Siguiendo un poco la jerarquía de fuentes típica del ordenamiento jurídico. Verán, en la Convención Internacional, en su artículo 6.1, hace un reconocimiento específico de la existencia de la discriminación múltiple. Es decir, lo que señala ese texto referido a la discapacidad es que es consciente de que hay colectivos que necesitan especial atención y lo que hace es hacer un llamamiento a los estados firmantes de la convención para que adopten medidas. Sin embargo, ya les avanzo, la Convención Internacional no incluye ninguna medida específica frente a este fenómeno. Es decir, lo reconoce, pero no adopta ni obliga a adoptar ningún tipo de medida específica, lo cual es ya significativo. En el caso de la Directiva 2000/78, el considerando tercero, aquí es importante que tengan en cuenta que los considerandos, si bien forman parte de la directiva, no están dentro de su articulado. Por lo tanto, ese considerando, que podría ser considerado un preámbulo de cualquier norma nacional, su eficacia jurídica es más que discutible, y lo voy a dejar ahí, sin ánimo de entrar en discusiones a propósito de la eficacia jurídica de los preámbulos, pero llama la atención que no haya ningún artículo de la Directiva 2000/78, que es la directiva principal en materia de igualdad en el empleo a nivel europeo, y llama la atención que el reconocimiento de ese fenómeno de la discriminación múltiple se haga en un considerando, en una directiva. Primer detalle importante, sobre todo en detalle técnico, pero detalle importante. ¿Y qué dice ese considerando? Pues verán, ese considerando lo que viene a señalar es que en la aplicación del principio de igualdad de trato, es decir, en la aplicación de aquellas medidas que pretenden reducir esas diferencias existentes en el ámbito del empleo, señala que debe proponerse la eliminación de las desigualdades y el fomento de la igualdad, y dice, en particular, considerando que a menudo las mujeres son víctimas de discriminaciones múltiples. Por lo tanto, nos encontramos que la directiva, que constata, es decir, que ya incluye distintas causas de discriminación, no define cómo interactúan entre ellas. Y de hecho, llama la atención que se reconozca el fenómeno de la existencia de la discriminación múltiple en un considerando, pero no se propone ninguna medida específica para ese tipo de situaciones. Esa visión europea no contrasta, pero es ciertamente coherente con el escenario actual al que nos encontramos a nivel español. ¿Por qué? Verán, porque en el artículo 7.4 del Real Decreto Legislativo 1/2013 encontramos como esa norma específica en materia de discapacidad hace un llamamiento a las administraciones públicas a propósito de que protejan de manera específica y singular a personas especialmente vulnerables a discriminación múltiple, como pueden ser niñas y niños y mujeres con discapacidad, personas mayores con discapacidad, mujeres con discapacidad, víctimas de violencia de género, personas con pluridiscapacidad, entre otros colectivos. Pero, de nuevo, nos encontramos como la norma española no ofrece un marco de protección específico frente a estas decisiones. Por lo tanto, en suma, un poco para concretar, ¿no?, ese aspecto más técnico o más legal, nos encontramos ante un planteamiento plural en el sentido de que las distintas normas importantes sobre
en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, reconocen distintas causas de discriminación, reconocen la existencia de la discriminación por razón de discapacidad, orientación sexual, religión, sexo, etcétera, pero, y aquí es donde el legislador debería cambiar la perspectiva, pero lo hacen con un enfoque de tratamiento individual o individualizado. Es decir, las medidas que se concretan para luchar contra esas causas de discriminación son de carácter individual y por lo tanto se echa en falta una mayor atención a estos nuevos fenómenos en materia de discriminación, como son la discriminación múltiple, pero también como podría ser, que hoy no tengo el tiempo suficiente para hablar de ese fenómeno, pero que también es interesante, como es la discriminación por asociación. Esas nuevas formas de manifestación, que son una consecuencia normal y lógica de la protección que ya existe en las distintas circunstancias, se echa de menos que el legislador las conecte entre ellas y, por lo tanto, que ofrezca una visión conectada de la protección de la protección frente a comportamientos o conductas discriminatorias. Afortunadamente, si bien la norma no ha concretado qué significa discriminación múltiple, así como tampoco ha contemplado medidas, sí que encontramos en la doctrina que se han precisado o se ha concretado qué significa esta expresión como es la discriminación múltiple. Y en ese sentido me remito a la profesora Tarabini Castellani Aznar, que ha señalado, en mi opinión, con mucho criterio y muy acertadamente, que la discriminación múltiple es aquella que sufre una persona con motivo de dos o más factores de discriminación. Ahora bien, es necesario que la doctrina profundice en esas materias. Hay muchos estudios que hablan sobre las distintas modalidades que puede asumir la discriminación múltiple, pero es necesario profundizar en esa caracterización. ¿Por qué? Porque los contornos de su conceptualización son muy difusos. Y en ese sentido podemos diferenciar, por ejemplo, que les dejo aquí a título de discusión actual intelectual, pero que no está resuelta. Les dejo aquí dos posibles modalidades que podrían existir de discriminación múltiple, que podría ser, por ejemplo, teniendo en cuenta una variable o un factor tiempo, cómo podemos diferenciar una diferente situación de discriminación múltiple. Me explico, para no ser demasiado críptico. Miren, cuando hablamos de discriminación múltiple, es posible que las dos circunstancias concurran de manera simultánea en un momento determinado o que se produzcan a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se produce a lo largo del tiempo, las dos circunstancias o las tres o las que sean, claro, esa situación de no operación simultánea no está contemplada por ninguna norma. Y de hecho, hay personas que podrían discutir si eso es una discriminación múltiple o no, y por lo tanto, en primer lugar, deberíamos conectar las dos circunstancias para afirmar que hay una discriminación múltiple. Pero independientemente de ese debate, en el que no quiero entrar ahora porque no tengo tiempo suficiente, lo que quiero trasladarles es que la conceptualización es muy difícil y es necesaria que el legislador o que la doctrina, o mejor dicho, y que la doctrina entren a precisar qué significa discriminación múltiple, porque como ya les digo, los escenarios son muy diversos y la protección también puede ser muy diversa y va a requerir que se adapte a cada escenario concreto. A título de ejemplo, como les señalaba, pues no sé, me parece interesante que podrían haber como dos tipos de discriminación múltiple, ¿no? Que podría ser la interseccional o la no acumulativa, en función de, por ejemplo, teniendo en cuenta esa variable tiempo. En cualquier caso, lo que me interesa trasladarles y destacar en el marco de este apartado de mi presentación es que esta definición que hemos visto pone de relieve distintos elementos de interés que el legislador debería considerar o sobre el que el legislador debería reflexionar. La primera es que la discriminación múltiple exige que concurran dos o más factores de discriminación. ¿Deben estar conectados? En mi opinión, sí, porque si no, no estaríamos hablando de una discriminación múltiple, sino estaríamos hablando de dos formas distintas y diferenciadas de discriminación. Segundo factor interesante. Es importante, en mi opinión, que la definición de discriminación múltiple implique una situación discriminatoria nueva, es decir, una situación discriminatoria que suponga
un resultado distinto de la suma de las dos circunstancias de discriminación protegidas. Y por último, hay una circunstancia muy relevante, o bueno, más que circunstancia es un hecho que sucede en los supuestos de discriminación múltiple, y es que, verán, cuando nos encontramos jurídicamente ante una situación de discriminación, es muy importante determinar el denominado tertium comparationis o el término de comparación. Es decir, para que jurídicamente podamos afirmar que existe una discriminación, es muy importante determinar un punto de referencia, que es el denominado término de comparación, que permite observar la diferencia de tratamiento y es la que permite detectar esa diferencia de tratamiento que requiere protección. Bien, pues en el caso de la discriminación múltiple, la detección del término de comparación es tremendamente compleja. ¿Por qué es tremendamente compleja? Pues porque encontrar un supuesto dentro del escenario en el que desarrolla, en el caso del derecho al trabajo, la persona concreta, la persona trabajadora, sus funciones, que se pueda asimilar a su situación, pero en el que podamos o eliminar o introducir las dos circunstancias o más que concurran, es tremendamente difícil. Y por lo tanto, es necesario reflexionar sobre nuevas categorías de discriminación y cómo deberían enjuiciarse este tipo de situaciones de discriminación múltiple, porque es muy difícil hallar esos términos de comparación. Bien, dicho esto, ante la falta de definición, lo que me interesa un poco destacar ahora en este punto es ¿qué medidas ofrece nuestro sistema para la lucha contra la discriminación múltiple? Ya hemos visto que no tenemos definición. Así pues, ¿qué medidas encontramos? Pues la respuesta es, desafortunadamente, ninguna. Es decir, no encontramos ningún tipo de medida que proteja específicamente frente a la discriminación múltiple. Sí que es cierto que tenemos medidas de discriminación que tienen, sí que es cierto que tenemos medidas que protegen específicamente frente a cada circunstancia protegida, como es el género, como es la discapacidad. Pero en líneas generales, como les decía, no tenemos una protección unificada para supuestos de discriminación múltiple. ¿Cuáles son las medidas? Así un poco a grandes rasgos, porque tampoco me quiero detener en cada una de ellas, sino simplemente que las conozcan. ¿Cuáles son las principales medidas en materia de género y de discapacidad? Las tienen en la presentación. En materia de género encontramos la promoción de la igualdad en la negociación colectiva, artículo 43 de la Ley Orgánica 3/2007, las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, los planes de igualdad, entre otras. Estas son las más importantes, en mi opinión, y son las que mejores respuestas jurídicas ofrecen. Y en materia de discapacidad encontramos básicamente tres: el empleo con apoyo, la cuota de reserva de puestos de trabajo y la obligación de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo. Estas 6 medidas que ven en pantalla ofrecen una protección específica para cada una de las circunstancias, pero no ofrecen una protección conectada respecto a otras circunstancias discriminatorias. Así pues, es relevante reflexionar sobre la necesidad legal de conectar esas circunstancias. Pero, si me permiten atrevimiento, no solo respecto a la discapacidad y el género, sino también respecto a, por ejemplo, el género con la religión o la discapacidad con la religión. Es decir, es necesario que el legislador asuma una visión unitaria respecto al tratamiento de la discapacidad. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas formas de discriminación, aparecen nuevas modalidades que son necesarias, a las que es necesaria ofrecer una respuesta legal protectora frente a estos colectivos. Dicho esto, pasamos ya a lo que es la última parte. Soy consciente de que llevo 25 minutos y por lo tanto tengo unos 5, 10 minutos para finalizar. Y no me gustaría acabar mi presentación sin ofrecer una visión judicial sobre la cuestión. Es decir, la pregunta aquí sería, nos encontramos que los tribunales han ofrecido una respuesta frente a la discriminación múltiple. Bien, antes de darles una respuesta, que ya les avanzo que la tendencia judicial viene
viene siendo especialmente, viene siendo bastante creciente en los últimos años, si bien tenemos pocos ejemplos materiales en los que se aprecien ese tratamiento o esa voluntad de ofrecer una protección frente a la discriminación múltiple. Empezamos un poco por la discapacidad, ¿no? Analizándolo de forma separada. Verán, en respecto a la discapacidad es probable que ya conozcan que en los últimos años, desde la aprobación y ratificación de la Convención Internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha protagonizado una expansión de la protección tanto respecto al concepto de persona con discapacidad como respecto a la obligación de realizar ajustes razonables. Por lo tanto, existe una progresiva importancia de la discapacidad como causa de discriminación, afortunadamente liderada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque verán, el hecho de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no a nivel nacional se haya asumido ese rol ese rol expansivo de protección frente a la discapacidad permite expandir de forma indirecta la protección a todos los países de la Unión Europea. ¿Por qué? En virtud del principio de primacía del derecho de la Unión Europea. En consecuencia, que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien haya asumido ese liderazgo jurídico es una muy buena noticia. Y por lo tanto, en los próximos años es muy probable que esa expansión acabe fructificando en nuevas decisiones, como nos tiene acostumbrados el Tribunal de Justicia en los últimos años en materia de discapacidad. En el caso de la discriminación por razón de sexo, ciertamente el panorama ha evolucionado mucho en los últimos años, lo cual es, el panorama legal, quiero decir, ha evolucionado mucho en los últimos años, lo cual es una muy buena noticia, pero sin embargo nos encontramos que ese avance ha resultado en los últimos años en un mantenimiento, ¿no?, de la clásica protección contra la discriminación por razón de sexo, sin que haya novedades destacables, quiero decir, en los últimos años, pero porque afortunadamente tenemos un legislador, tanto europeo como español, que se han preocupado de ofrecer respuestas cada vez más protectoras frente a esa discriminación. Por lo tanto, no hay novedades destacables porque, ya como les digo, ya partíamos de un punto bastante avanzado. Es evidente que siempre hay que hacer mejoras y que es necesario que se agudice esa protección. Pero respecto a, claro, aquí estoy comparando el género con la discapacidad, y entonces, por lo tanto, respecto a la discapacidad, nos encontramos ante un escenario, el de género, que ha ido avanzando de forma muy progresiva y que se encuentra actualmente en un estado, vamos a llamar, como aceptable. No digo que sea óptimo, pero digo que es bastante aceptable. Evidentemente es necesaria la introducción de nuevas medidas y de la modificación de distintas, pero si lo comparamos, insisto, con la discapacidad, el estado es, digamos, mucho mejor que en el que se encontraba la protección por razón de discapacidad. Por lo tanto, cuando se conjugan ambas circunstancias, ¿qué han dicho los tribunales? ¿Ante qué situaciones nos encontramos? Pues verán, en líneas generales, la atención judicial a este tipo de supuestos ha brillado más bien por su ausencia. Tenemos dos supuestos en los últimos años que han sido especialmente interesantes y que les traigo en esta presentación para comentarlos un poco por encima, como leading cases o como casos de referencia, pero ya les avanzo que los tribunales no han tenido demasiadas oportunidades para hablar o para para incrementar la protección frente a estas decisiones. Probablemente eso sea una consecuencia de la falta de un marco legal protector frente a estas decisiones. En cualquier caso, como ya he apuntado que es necesaria una modificación normativa expansiva frente a este supuesto o frente a este nuevo fenómeno, los tribunales yo creo que han hecho lo que han podido, entre comillas, y si me permiten la expresión más coloquial. Vamos a una primera sentencia, la sentencia Z, perdón, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se examinó la negativa a conceder un permiso de maternidad a una madre subrogante. En aquel caso, la trabajadora tenía una circunstancia personal, que era que no tenía útero, por lo tanto tenía una falta de útero y por lo tanto decidió contratar los servicios de una madre gestante y por lo tanto tener su hijo a través de esta maternidad subrogada. ¿Qué sucedió en este supuesto? Pues lo que sucedió en este supuesto es que esa persona solicitó un permiso de maternidad
en el trabajo y ese permiso fue denegado. Por lo tanto, eso generó la necesidad para los letrados o las letradas de esa persona trabajadora de plantear una cuestión prejudicial en la que se interpretase el concepto de persona con discapacidad y cómo interaccionaba o conectaba con el sexo. Y aquí tengo que señalarles que las dos cuestiones perjudiciales, la cuestión perjudicial incluía dos preguntas en las que se preguntaba si la denegación de ese permiso retribuido equivalente al permiso de maternidad y o por adopción podía ser una discriminación por razón de sexo o por motivo de discapacidad. Y aquí tengo malas noticias. ¿Por qué tengo malas noticias? Pues porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ese momento temporal, que era el año 2012, realizó un análisis parcelado por las causas en el que en mi opinión, perdió la oportunidad de establecer conexiones. ¿Y qué dice esa sentencia? Pues verán, esa sentencia entiende que no existe discriminación ni por razón de sexo ni por razón de discapacidad. ¿Por qué no existe discriminación por razón de sexo en ese caso? Porque entiende que la discriminación directa o indirecta no es aplicable toda vez que la decisión no se aplica exclusivamente a la denegación del permiso a personas de un mismo sexo, porque la contratación de los servicios de una madre gestante puede hacerla tanto una persona de sexo masculino como femenino, así como tampoco perjudica a un número mucho mayor de personas de un sexo que del otro, porque como bien señalaba, esa contratación de esos servicios de madre gestante los puede realizar tanto un colectivo como el otro. ¿Qué sucede con la discriminación por razón de discapacidad? Aquí el tribunal señala con más o menos acierto que no existe discriminación por razón de discapacidad. ¿Por qué? Porque para que sea discriminación por razón de discapacidad es necesario, en virtud de una lectura coherente con el artículo 1 de la Convención, que la discapacidad esté conectada con la participación en la vida profesional. Entonces, lo que apunta el tribunal, en mi opinión, con más o menos éxito o con más o menos acierto, es que la incapacidad para tener un hijo por medios convencionales no constituye en principio un impedimento para que la madre subrogante acceda a un empleo, lo ejerza o progrese en él. Me abstengo de hacer ningún tipo de comentario al respecto de esta cuestión porque me queda poco tiempo y por lo tanto voy a pasar a la siguiente sentencia. Pero es una sentencia muy interesante y que en su momento creo, en mi opinión, que pasó ciertamente desapercibida. Segunda sentencia relevante. Supuesto, en este caso español, de una persona trabajadora que en el momento en el que comunica que tiene o que se le ha detectado un carcinoma epidermoide infiltrante, es decir, un cáncer de útero, es despedida a los 2 días, concretamente, mediante una carta de despido que manifiesta su reducción de rendimiento. ¿Qué entiende aquí el tribunal? Verán, aquí el tribunal entiende que esa patología o esa enfermedad, bueno, ese diagnóstico ocasiona una limitación duradera porque tiene un impacto a lo largo del tiempo que va a requerir unas ciertas tareas bueno, más que tareas, un cierto tratamiento de recuperación, ¿no? Que puede incluir pues, cirugía, radiación, quimioterapia, etcétera, etcétera, y que por lo tanto impide la participación de la persona trabajadora en igualdad de condiciones que el resto de personas. En consecuencia, aquí el tribunal estimó que ese diagnóstico era asimilable a una discapacidad, de conformidad con la sentencia HK-Danmark que reconoció esa posibilidad ya en 2013 y sobre la que no he comentado nada básicamente por una cuestión de tiempo. Bien, pero además el tribunal aquí hace un análisis o apunta a una cuestión interesante, aunque no la analiza en profundidad, que es que al tratarse de una patología netamente femenina, exige que la cuestión se, se examine desde una perspectiva de género. En mi opinión, aquí el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, concretamente la Sala Social, perdió la oportunidad un poco de desarrollar, ¿no? Pues qué criterios o qué significa esto de enjuiciar la cuestión desde una perspectiva de género. Porque, ya les avanzo, esta sentencia declaró o reconoció la nulidad del despido de la persona trabajadora, pero lo hizo entendiendo que esa enfermedad era asimilable a la discapacidad. Entonces, yo creo que aquí el tribunal
podía haber ido un poco más allá, ¿no? Y desarrollar algún criterio para aplicar en caso de que haya una concurrencia, por ejemplo, de discapacidad y género o sexo, pero no lo hizo y por lo tanto, en fin, la sentencia me parece muy interesante y comparto el resultado, es decir, comparto el reconocimiento de esa nulidad, pero creo que ahí el Tribunal Superior de Justicia perdió una oportunidad brillante para decir algo más, ¿no? Ya que tenemos un marco legal o jurídico tremendamente pobre en materia de protección frente a la discriminación múltiple. Bien, dicho esto, en fin, les pido disculpas porque me he alargado un poco más de lo previsto. Pensaba hacer la exposición en 30 minutos y llevo unos 36. En cualquier caso, les agradezco la atención a todos y a todas las personas asistentes. Y nada, espero que les haya gustado y quedo a disposición de todos ustedes para que me hagan las preguntas o aclaraciones o comentarios que consideren oportunos.